Vale, pues bueno, buenos días. Os voy a presentar el resumen del trabajo de fin de máster. En este trabajo, uno de nuestros objetivos era estudiar la situación y tendencias de las nuevas plantaciones de almendro. Y se lleva a cabo también un análisis de daños derivados de las heladas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. El análisis se realiza específicamente en esas comunidades autónomas y en el periodo de tiempo entre 2017 y 2021, porque está supeditado a la información que obtenemos de la base de datos aportada por Agroseguro, que nos ofreció para este estudio. En esta base de datos nos ofrecen información sobre daños en porcentaje de pérdida de cosecha, sobre producción asegurada. También obtenemos información de la variedad cultivada, sistema de cultivo y municipio donde se sitúa la plantación, así como rendimientos. Respecto a la introducción, a ver si tengo que cargar esto. Durante el periodo de estudio se observó un aumento notable en la producción y en el valor del almendro en España. Los agricultores estaban respondiendo a un aumento en la demanda de almendra. Este crecimiento en la producción se debió en buena parte al aumento de la superficie cultivada, favorecido por el uso de variedades tardías y extratardías que permiten plantar en zonas más frías. También por la adopción de sistemas intensivos o superintensivos en nuevas plantaciones, así como por el uso de regadío que permiten aumentar la producción por hectárea. Para entonces, en España, Andalucía era la comunidad autónoma con mayor superficie y rendimiento de almendro. Bueno, si pincho en Andalucía, pues podemos ver que efectivamente tienen mayor superficie y rendimiento. En esta diapositiva se muestra un mapa que indica el tipo de floración más habitual en cada municipio según las variedades aseguradas durante el periodo de estudio. En la tabla superior se ven los intervalos de fechas de floración que se utilizaron para clasificar las variedades aseguradas en 4 grupos: tardía, tardía, media y temprana. En España, la variedad Guara fue la más asegurada en secano y pertenece al grupo de floración tardía. Laurán fue la variedad más asegurada en regadío y se clasifica como de floración hasta tardía. En las nuevas plantaciones de aquel entonces predominaba sobre todo la variedad Guara, y Desmayo Largueta es una variedad de floración temprana que tenía una presencia destacada en Aragón y Cataluña. Objetivos del trabajo. Primero se describe la situación de almendro en España y las tendencias de las nuevas plantaciones. Posteriormente se estudia la incidencia de daños por helada, tratando la base de datos de Agroseguro, y a partir de ella se llevan a cabo un análisis estadístico y estudio con herramientas SIG, herramientas de sistemas de información geográfica. El análisis estadístico se realiza con el objetivo de crear una herramienta útil en la toma de decisiones basada en la estimación de probabilidades de daño de helada a nivel de municipio. El análisis SIG tiene el objetivo de describir el ámbito de estudio y crear un mapa de riesgo de heladas que nos pueda aportar información muy útil para la detección de zonas anómalas, como llamamos en este trabajo, que se explicarán con más detalles en esta presentación. Y finalmente se realiza un estudio de la incidencia económica para resaltar la importancia de establecer medidas que protejan al agricultor del riesgo económico de pérdida de producción ante las heladas. Y resumiendo, pues se recomienda la contratación de un seguro para estos casos. Este último no lo voy a detallar porque por falta de tiempo, porque si no esto se puede hacer. Resultados. Vale, atendiendo a los datos ofrecidos por Agroseguro, se observa que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayores daños por helada reportados en España, asegurados, en el periodo de 2017-2021. Y también es la comunidad autónoma que mayor superficie y producción asegura. Esto, si clico también en Castilla-La Mancha, se puede ver exactamente la superficie y producción que asegura, que es bastante en comparación con el resto de zonas. Bueno, a continuación muestro un gráfico que nos indica el daño medio en porcentaje de cada una de las variedades aseguradas, diferenciadas por colores según su tipo de floración. Arriba a la derecha se encuentra una tabla que nos indica la proporción de daño de la variable floración, es decir, que nos muestra la proporción de aquellas plantaciones aseguradas que sí han sufrido daños en comparación con las que no.
caracterizadas según el tipo de floración, y se observa que las floraciones tardía y extratardía son aquellas que mayores daños se ha reportado. Se rechaza, por tanto, la hipótesis de que la proporción de daño no sí es la misma para cada tipo de floración, por lo que se puede decir que la diferencia de daños entre tipos de floración es significativa. En esta diapositiva muestro el esquema de creación del mapa de riesgo de helada con las herramientas SIG. Para la formación de este mapa se ha comenzado realizando el tratamiento de datos de temperatura, donde se han interpolado las temperaturas mediante un trigueado, usando como covariable el modelo digital del terreno. O sea, ahí tenemos en cuenta la diferencia de temperaturas derivadas de la altitud. Y con eso hemos creado los rasters. Estos rasters son reclasificados teniendo en cuenta, o sea, se cambian los valores de cada píxel teniendo en cuenta los datos de sensibilidad del almendro a determinadas temperaturas en las siguientes etapas. Las etapas son inmediatamente anterior a la apertura de flor, plena floración y cuajado de fruto. Por último, se multiplican los rasters resultantes de los meses más susceptibles para el almendro, que hemos tenido en cuenta desde enero y abril, para dar como resultado el raster final de riesgo de helada, que diferencia las siguientes zonas. Aquellas con un muy alto riesgo de helada, situación desfavorable en todos los meses críticos para el cultivo, donde las temperaturas medias, las medias, no las mínimas, son inferiores a las soportadas durante el almendro en estas etapas. Luego, la situación favorable, donde ni temperaturas medias ni mínimas son menores a las soportadas por el cultivo. Y luego existen el riesgo por helada en 1, 2, 3 o 4 de los meses más críticos para el cultivo, que dependerá de si en algún mes o en varios se alcanzan temperaturas mínimas donde el almendro es susceptible. En este mapa se superpone la capa de daños medios por helada en porcentaje en cada uno de los municipios sobre el mapa de riesgo de helada del que os he comentado anteriormente. Se observa que en su mayoría se ve que la gente evita cultivar en zonas de riesgo 0 y riesgo 16, y que en los casos donde se cultiva, en la mayor parte de los casos, son zonas que tienen muchos daños, más del 25% de la producción. Sin embargo, se pueden ver algunas excepciones en Cataluña y Aragón que identificamos en este trabajo como zonas anómalas. También se observa que en Castilla-La Mancha la mayor parte de su territorio se encuentra en una zona de riesgo 8, que es una situación desfavorable en 3 de los meses más críticos por el cultivo y presenta daños muy altos en sus plantaciones. En esta diapositiva observamos de cerca 2 municipios que identificamos como zonas anómalas. En ellos se reporta daño de 0% derivado de la helada, aún situándose en zonas de riesgo 0, donde todas las temperaturas medias son inferiores a las soportadas por el almendro, y zonas de riesgo 16, donde hay condiciones desfavorables en 4 de los meses más críticos para el cultivo. Por lo tanto, este tipo de adaptaciones a condiciones climáticas extremas es recomendable analizarlas de manera particular, ya que su estudio puede ayudar a entender bajo qué condiciones específicas responden mejor estas variedades ante las heladas. También se podría dilucidar si se trata de unas condiciones microclimáticas específicas de estos municipios que permiten el cultivo del almendro, o si se han adoptado unas medidas especiales que podrían ser interesantes para adoptarlas en otras zonas de riesgo también. Y bueno, otro de los objetivos del trabajo era crear un caso práctico como ejemplo para el uso del modelo estadístico, como para explicarlo. Y el mapa de riesgo de helada como prevención de daños antes de establecer una plantación. Usar como estas 2 herramientas por parte del agricultor. El proyecto de explotación ficticio que pensamos era la ideación de una plantación de almendros de la variedad Belona de 7 hectáreas en regadío en Tobarra, Albacete, Castilla-La Mancha. Si observamos detenidamente la predicción de probabilidades de daño de la variedad Belona, que era aquella que el agricultor pensaba plantar en un principio en su plantación, en los años se ha visto muy afectada por las heladas. Sin embargo, hay otra variedad, Antonieta, cultivada en ese municipio, que ha respondido positivamente a los eventos de helada sucedidos en esos años.
Entonces, pues nuestra recomendación hacia el agricultor sería, pues, en lugar de elegir la variedad Belona, elegir la variedad Antonieta, que está teniendo muy buenos resultados. Si comparamos la respuesta de las dos variedades a los daños de helada sobre el mapa de riesgo de helada, observamos que Antonieta presenta altos daños en otros municipios, pero en algunos se ve beneficiada, como es en el caso de Tobarra, y que pues pensamos que también podría ser por las condiciones microclimáticas de la zona, porque durante esos años no ha presentado daños. Y Belona en algunos sitios, en algunos municipios como Albacete sí que responde bien, pero en Tobarra no. Entonces, ya para terminar, las conclusiones eh, más principales sería que, bueno, vemos necesarios estudios específicos, sobre todo en Castilla-La Mancha, que busquen solución a los grandes daños reportados que tienen en esa zona. Luego también nos parece interesante estudiar de manera particular las zonas anómalas, sobre todo por parte de los programas de mejora, ya que podrían indicar una alta resistencia a condiciones extremas de variedades en situaciones específicas, pues pudiendo eh, pues expandir el almendro todavía aún más a zonas de riesgo especial. Y luego el estudio histórico de la adaptabilidad de las variedades a nivel municipio puede ayudar a los agricultores en la toma de decisiones a la hora de establecer una explotación o realizar un cambio de variedad, en el caso ya de desesperación absoluta, ya que se apoya en la predicción de probabilidades del daño de helada en la zona. El análisis pretende ser una herramienta moldeable para su uso con datos más precisos y en casos más particulares. Gracias. Perfecto, muy Por la bien. atención. Sí, muchísimas gracias, la verdad que muy bien y muy conciso. Y yo me surge una duda. ¿Esta herramienta está libre, a libre disposición para Pues técnicos o yo en mi algún trabajo tipo alojada? de máster lo que he hecho ha sido compartir los códigos y todo el procedimiento. O sea, en los anexos tenéis todo el código de R del análisis estadístico y de SIG he compartido como todo el procedimiento, la base de datos como era, para que se pueda pues replicar. Claro, eso mismo iba a Y preguntar yo, que esto puede llegar a ser replicable para seguir profundizando con más datos sí, y realmente seguir entendiendo cómo se comporta el almendro y las variedades en diferentes zonas. sí, sí. Sí, esa era mi idea, pues intentar, pues porque al final era un trabajo un poco pretencioso, porque tampoco tenía mucha Muy idea bien. como de cómo empezar y cómo ir haciéndolo, pero bueno, o sea, la parte estadística me basé también en un profesor de estadística de la universidad, luego en análisis sí, lo hice con alguna profesora también especializada y bueno, me parece que con unos buenos datos, una buena base de datos más completa, porque al final la mía era una base de datos de entre 2017 y 2021, que estoy sacando conclusiones, pero al fin y al cabo son conclusiones en un periodo de tiempo muy corto. Claro. Yo, o sea, este trabajo sobre todo era por intentar ver una solución a este tema, sobre todo por eso, por el estudio. A mí me parece muy importante el estudio de zonas que están respondiendo bien y por qué están respondiendo tan bien. Ujú. De Y todas maneras, luego, sí, sí, di, María. nada, muy rápido. ¿Encontrasteis muchas zonas anómalas, como has comentado, y dónde estaban localizadas? ¿En algún área en concreta? Pues es que tampoco las estudiamos particularmente, o sea, sí que las vi, pero no, o sea, porque no tenía yo la capacidad como pues de ir allí, de ver realmente qué había pasado, si es que a lo mejor no lo justo no lo había asegurado, porque al fin y al cabo, pues eso, o sea, no sé si es porque al final dijo no voy a reportar daños por lo que sea, y sí que tuvo daño. O Ujú. sea, me parece algo Pues que aquí debería modificar una estudiarlo cosa de alguien que los tenga como más capacidad diplomas, por favor. de ahondar en esos términos. Entonces, pues sí que reconocimos pues estatus, por ejemplo, en Valverde, no recuerdo ahora mismo dónde eran. Estos dos Sí, esas dos las conozco. La Puebla de sí, Valverde y allí lo que más se está poniendo es carrasca trufera, con que Ah, el almendro allí no se ha adaptado muy bien, ¿no? claro. Entonces, pues sí, o sea, yo sobre todo lo que eso quería como establecer una manera de estudio y que con unos datos más completos se pudiese andar en ello. Me parece interesante.
para los Sí, programas. yo precisamente te iba a decir que yo creo que el histórico de los datos es importante en estadística, pero en este caso los últimos años son los que nos van a dar más información, porque son los años en los que está habiendo unos patrones de temperatura Sí. más inestables y más variables, ¿no? A lo mejor nos vamos a ir a un histórico de 20 años y nos va a enmascarar la situación actual que estamos teniendo. Y te iba a preguntar, aunque me has dicho que no has seguido el tema, tu trabajo de 2023, tuviste datos hasta 2021, ¿no? Sí. Del 21 al 25, ¿tú crees que la variación que ha habido, o no has seguido el tema y no sabría decir? No lo he seguido, porque ahora ya estaba con mi tesis, que no Sí, tiene pero nada que ver. yo creo que hay más diferencias todavía, ¿no, Mario? Sobre todo que es tu zona donde más afectado. Efectivamente, de hecho es curioso ver, aunque es una tendencia que los datos que comentaba Susana se ha repetido bastante, cómo estos años ha habido en muchas ocasiones más afección de las variedades tardías y extratardías por las heladas que la de floración temprana. Entonces, al final es una tendencia bastante compleja de predecir y que esperemos que en el largo plazo no se replique y haya sido una cuestión puramente del año y de la temporalidad, porque si no, todo el trabajo que hemos hecho durante estos últimos 10, 15 años de plantaciones de almendro, es posible que, pues eso, que se replantee de origen. Y por otro lado, también nos da un poco de visión a la hora de pensar en todos esos proyectos que se han ejecutado de una manera incorrecta, que también puede ser otra de los factores que contribuya a llegar a esa conclusión. Entonces, bueno, dentro de ese abanico de datos, pues al final tenemos que seguir analizando y explorando cada explotación y cada variedad en concreto y en base a eso tratar de llegar a las mejores conclusiones y elecciones y sobre todo en los business plan ser muy conservadores a la hora de poner esos números y quizá tener o contemplar algún año en vacío de cada 10, que también es recomendable hacer. Sí, es honesto. Lupe. Sí, bueno, me ha parecido formidable el trabajo, la verdad, pero me ha parecido muy interesante por comentar lo de las zonas anómalas que han mencionado la posibilidad de que hubiera microclimas. Entonces, en ese aspecto, ¿qué resolución tiene el mapa que tú hiciste? Por ver si podría ser que efectivamente hubiera unos microclimas que no se hubieran visto reflejados en el mapa de GIS, pero sí que podrían estar ahí subyacentes, ¿no? Y claro, pues yo al final he tenido en cuenta las temperaturas de las estaciones. Entonces, al final, o sea, tú haces un criado respecto a eso, pero si tú no tienes una estación, o sea, no mides la temperatura en tu propia finca, pues a lo mejor, yo que sé, es un valle o una zona orográfica pues, que genera unas condiciones microclimáticas diferentes. Entonces, pues eso, o sea, al final, pues es como la precisión que te puede dar el AEMET o algo así. Al final usas sus estaciones, pero a lo mejor justo en tu casa, como está situada en esta zona, pues no tienes tanto frío como te pone el AEMET que tienes en tu municipio, o incluso más, ¿sabes? Al fin y al cabo, esa es la resolución del raster. ¿Y tú qué piensas? O sea, ¿por qué crees que están esas zonas anómalas tú, a título personal tú? Pues yo a título personal no puedo pensar nada porque me falta información. O sea, yo iría a cada una de estas zonas y iría a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué está pasando esto? También es que yo al final tengo la base de datos de Agroseguro que no puedo poner ninguna afirmación porque no conozco exactamente por qué no, si han tenido daño, por qué no la han reportado a la aseguradora. Es que pueden ser como tantas condiciones. Claro, inclusive que culturalmente en esa zona no haya arraigo a contratar el seguro en almendro y que por eso no haya esa información, quizá, ¿no? No, sí que está esa información, o sea, pues la información que hay es de lo asegurado. ¿Sabes? Ujú. Y ellos no han reportado daños de lo que han asegurado. Ahora ya, no sé, que obviamente si has sufrido daños en el 100% de tu plantación, idealmente pues lo reportas, pero a lo mejor por sus condiciones personales no ha podido. O sea, no se sabe. Yo no pondría la mano por nada, pero me parece como muy interesante verlo porque no es en un sitio específico, sino que pasa en varios. Y ya no solo en las zonas de riesgo cero, que ya te digo que es que, o sea, se supone que son condiciones imposibles para el almendro y aún así en ese municipio se ve que hay. También yo es que tengo los datos por municipio.
no sé específicamente dónde se sitúa la parcela. Entonces, pues bueno, pues al final intenta hacer una aproximación como para incentivar, pues eso, que se estudien ese tipo de cosas, pero no puedo asegurar nada porque no tengo como más capacidad de estudiarlo yo personalmente. Ujú.